tiroides. Y lo primero en cuanto a la introducción y en cuanto al cáncer de tiroides es que el cáncer de tiroides es el cáncer más común a nivel endocrino, es decir, de los procesos neoplásicos endocrinos es el más común y también ocupa un lugar destacado dentro de los cánceres a nivel general. Sin embargo, no es tan entre los primeros 10, pero de todas maneras, después de hace unos aproximadamente 10 años se ha visto un aumento muy importante de cáncer de tiroides, mayor incidencia, más diagnósticos y a veces más agresividad del cáncer de tiroides. Eso es importante tomarlo en cuenta. El cáncer de tiroides, como toda la patología tiroidea, es mucho más común en mujeres. Siempre hay un predominio de toda la patología que tiene que ver con tiroides en mujeres, es mucho más, hay muchos más casos en mujeres que en hombres. Y hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los cánceres de tiroides son cánceres diferenciados, es decir, son cánceres relativamente con buen pronóstico, son cánceres la mayor parte papilares, pero también tenemos folicular, medular, tenemos la variedad que ya no es diferenciada, que es el cáncer anaplásico. Ahora, de acuerdo a la estadística, la mayor parte de los casos se da en países que tienen, o regiones del mundo que tienen alto déficit de yodo, principalmente en la primera infancia, y que tienen esa característica en cuanto a la epidemiología. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes identificados? Que el paciente haya recibido radiación en la infancia, lo que incrementa su riesgo de cáncer de tiroides y otros procesos también que pueden ser importantes. No es muy común que se encuentre cáncer de tiroides a nivel de las primeras etapas de la vida. Hay reportes, existen casos, pero generalmente se ven cánceres de tiroides, por ejemplo, después de 20 o 30 años de que el individuo ha sido sometido a radioterapia. Esto ya no es tan común, si bien la radioterapia puede ser por cualquier otra causa y esta exposición puede hacer que el individuo desarrolle cáncer de tiroides, ya no se ve tan frecuentemente por el avance en cuanto a la radioterapia y los nuevos métodos que hacen que la radioterapia ya no sea tan agresiva para las células adyacentes de donde se hace el procedimiento, ¿no es cierto? Obviamente tiene que ser de cabeza y cuello. También se ha visto un gran incremento de cáncer de tiroides en aquellos pacientes, en aquellas personas que han estado expuestas, por ejemplo, al accidente nuclear de Chernobyl, donde no solamente en las personas expuestas, sino también en la descendencia se ha visto un aumento de la posibilidad de cáncer de tiroides. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? La edad. Generalmente el cáncer de tiroides se presenta entre los 25 y 65 años, el ser mujer, es decir, el sexo femenino, la baja ingesta de yodo en la dieta, el antecedente familiar de cáncer de tiroides, principalmente si hablamos de cáncer medular, que es el que tiene una mayor importancia en cuanto a la línea familiar. También la asociación o el antecedente de que el paciente haya cursado o en la familia haya una neoplasia endócrina múltiple que también cursa con cáncer medular de tiroides, el que haya habido bocio previamente, o el pertenecer o ser de raza asiática, donde hay más frecuencia de cáncer de tiroides. El proceso de desarrollo del cáncer de tiroides es complejo. Hay una mutación, una alteración en cuanto a la celularidad normal, la glándula tiroides de las células que conforman el folículo tiroideo, y los oncogenes tienen una actividad fundamental en ese sentido. Sin embargo, hay marcadores tumorales que nos pueden
llevar a predecir los proto-oncogenes que nos pueden llevar a predecir que el paciente es muy susceptible de desarrollar un cáncer de tiroides, y se han identificado líneas celulares que son trascendentes en este sentido, es decir, hay una identificación genética que puede hacernos predecir que el cáncer de tiroides es probable en ese individuo. Bien, ya entrando en tema, tenemos que tomar en cuenta que el cáncer de tiroides, si bien se considera dentro de todos los cánceres un cáncer que no es el de los más prevalentes en todo caso, sí es el más importante en cuanto a los órganos endocrinos. Y como les decía, ¿no? Hay que especificar que aparece en adultos, no es muy común en niños. Si bien puede existir en niños o en adolescentes, es poco común que suceda esto. Sin embargo, vamos a ver que los factores de riesgo también son la aparición de nódulos en edades tempranas. Entonces, eso no es común, pero puede constituirse en un factor de riesgo. Y la mayor parte de las veces hablamos de mujeres, ¿no? Cuando hablamos de nódulo tiroideo, que seguramente ya lo han tocado, ¿no? Nódulo tiroideo, voz y nódulo. Entonces, el nódulo tiroideo, la mayor parte de las veces son nódulos benignos. Lo que nosotros hacemos cuando estudiamos un nódulo tiroideo es determinar si este nódulo tiroideo tiene la probabilidad de ser un nódulo neoplásico o tiene características que nos lleven a pensar que es un nódulo neoplásico. No puedes pasar callado. Como ven a la izquierda, existen nódulos tiroideos con características benignas, es decir, la mayor parte de los nódulos son de este tipo, pero pueden haber quistes, pueden haber nódulos coloides, adenomas foliculares, adenomas de células de Hürthle, y también algunas veces hay confusión en todo caso cuando se ve una tiroiditis crónica linfocitaria, es decir, una tiroiditis propia del Hashimoto, donde existen lo que se llaman los pseudonódulos. Sin embargo, entran en esta caracterización. Pero en cuanto a los nódulos o los tumores que se consideran malignos, tenemos por orden de frecuencia el papilar, que es mucho más frecuente, el folicular, que le sigue en frecuencia, carcinoma de células de Hürthle, que también está presente, pero es un número muy pequeño, y el que es más agresivo es el carcinoma anaplásico. El carcinoma anaplásico es el carcinoma más agresivo en cuanto a los tumores de tiroides y es el que provoca una gran posibilidad de muerte en el paciente a corto plazo. Tenemos el carcinoma medular, que como les digo, el carcinoma medular generalmente no se presenta como una entidad aislada, sino forma parte de una neoplasia endocrina múltiple. Casi siempre tiene que ver con eso. Luego tenemos que hay linfomas también en la tiroides, que no son muy comunes, y tenemos que existen tumores metastásicos que pueden simular cánceres de tiroides, pero que en realidad ya no son primarios, es decir, es secundarismo a otro tipo de neoplasia, ¿no? En otro lado. Esto también seguramente ya lo han hablado, pero es importante tomar en cuenta que la característica ecográfica, es decir, el clasificar al nódulo tiroideo que uno encuentra con una clasificación T-RADS, nos va a permitir que nosotros tengamos la alerta acerca de si este nódulo es potencialmente maligno o no. Los malignos tienen la característica de ser predominantemente sólidos y muy hipoecogénicos en la ecografía, con bordes mal delimitados. Habitualmente se encuentran microcalcificaciones y tienen aumento de la vascularidad de intralesión. Eso se explica claramente por el hecho de que todas las células neoplásicas en general son células ávidas de nutrientes. Entonces, la neovascularización en los nódulos tiene que ver con esa necesidad de estas células de ser nutridas y de proliferar inadecuadamente. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando se hace la ecografía y se ve una
en la ecografía la vascularidad aumentada de la lesión, es muy probable que esta lesión sea maligna. Por el otro lado, los hechos ecográficos que hacen que nosotros podamos postular que este nódulo no es nódulo maligno son encontrar nódulos quísticos, que tengan tabiques intranódulo, que sean completamente sólidos, isoecoicos en este caso, o hiperecoicos, y la vascularidad periférica más predominante que la vascularidad central. Habitualmente no hay vascularidad central en los nódulos benignos. Ahora bien, los carcinomas de tiroides tienen una particularidad. La mayor parte de ellos son de crecimiento lento, de crecimiento poco invasivo, inicialmente por lo menos. El ejemplo es el cáncer papilar de tiroides, que da síntomas con muchos años de evolución, habitualmente entre 20 y 30 años después de que aparece, recién empieza a dar algún tipo de sintomatología. Sin embargo, cuando nosotros evidenciamos que el paciente tiene ya algunas características como dificultad para respirar, dificultad para deglutir, es muy probable que el crecimiento de la neoplasia haya producido efecto de masa, y a veces no es visible como en un bocio común, si vale el término, por fuera, ¿no? El crecimiento suele ser incluso intratorácico, que produce todas estas características. Entonces, el cáncer de tiroides, cuando afecta, por ejemplo, la voz del paciente, cuando afecta la capacidad de deglutir adecuadamente o produce dificultad respiratoria, principalmente cuando el paciente se decúbito, es una alerta que nos puede hacer pensar de que este proceso es una neoplasia que ya es, si bien no está invadiendo órganos vecinos, sí está produciendo un efecto en masa que es importante de tomarlo en cuenta en cuanto a la sintomatología. Bien, entonces lo que les decía, los tipos de cáncer de tiroides por orden de frecuencia son el papilar, que pueden ser hasta el 85% de los casos, la mayor parte de las veces, el folicular, que alcanza hasta el 20%, el medular, que es 5% de los casos, y el anaplásico, que es menos del 5%. Y la evolución natural de los cánceres es distinta y tiene algún tipo de connotación en cuanto a que nosotros hagamos el diagnóstico y demos el pronóstico del paciente. Bien, lo que les decía es que la mutación de oncogenes, es decir, el identificar los oncogenes en el cáncer de tiroides, se ha vuelto un proceso importante en cuanto principalmente al pronóstico, a la posibilidad de que exista metástasis y a la posibilidad de que el cáncer recurra. Entonces, ustedes ven ahí una serie de mutaciones en los oncogenes, en el carcinoma folicular, en el carcinoma papilar, la alteración y el reordenamiento de los receptores, por ejemplo, las mutaciones de oncogenes BRAF. Todo eso tiene una connotación en cuanto al diagnóstico, porque con la patología, es decir, después de hacer una punción, por ejemplo, una punción a aspiración con algo fina, se puede hacer el diagnóstico papilar, folicular. A veces es dificultoso porque hay cánceres, por ejemplo el folicular, que se puede confundir con un adenoma folicular, entonces el diagnóstico suele retrasarse, pero cuando se hace ya la secuenciación de genes, ahí es posible tener la certeza de cuál cáncer está presente en esa muestra, ¿de acuerdo? O sea, en el paciente más bien. Y eso nos habla tanto de la probable diseminación y también de la posibilidad de recurrencia del cáncer. Carcinoma medular se origina en las células C parafolicular, también hay mutaciones en red, pero aquí el carcinoma medular, les vuelvo a repetir, no se presenta solo, casi nunca.
siempre, o no necesariamente siempre, un porcentaje muy pequeño de casos, el carcinoma medular es aislado, pero habitualmente viene acompañado de neoplasias endocrinas múltiples, es decir, otros tipos de procesos en 2 o 3 órganos endocrinos distintos. Y el carcinoma anaplásico es un carcinoma que deriva de la desdiferenciación de un carcinoma papiloma folicular. Entonces ahí viene un problema, ¿no? Tanto de diagnóstico como de pronóstico, pero tiene un gen que se puede identificar. Aquí es importante tomar en cuenta que si se diagnostica carcinoma anaplásico, prácticamente nosotros estamos dando una sentencia de muerte al paciente, porque no tiene tratamiento o no responde al tratamiento, y el paciente a los 5 años probablemente ya fallezca por el cáncer anaplásico. Lo que no sucede, por ejemplo, con el cáncer papilar. Cáncer papilar tiene una sobrevida mayor a los 30 años después del diagnóstico. Entonces, es importante tomar en cuenta esta situación que es que tiene una connotación en cuanto al pronóstico principalmente. Carcinoma papilar es el más frecuente, tiene buen pronóstico, como ven ahí. Y una cosa que es particularmente importante es que cuando existe el antecedente de la exposición a radiaciones ionizantes, podemos tener un dato clínico, es decir, un dato anamnésico más bien, importante para pensar que ese paciente ya tiene la posibilidad de tener un cáncer papilar. La probabilidad, es decir, el diagnóstico más bien, es importante de hacerlo con la punción de aspiración con aguja fina, es decir, con la PAF, porque sucede a veces que, sucedía antes que la PAF no era un procedimiento muy extendido. Estoy hablando de hace 20 años por lo menos. Entonces, cualquier tumor sospechoso de tiroides, cualquier óseo sospechoso se operaba y el diagnóstico se hacía con la pieza operatoria. Eso traía una dificultad importante en cuanto, por ejemplo, a realizar una tiroidectomía subtotal o una tiroidectomía total. Es decir, ya se había hecho la cirugía, se había extraído podría ser un lóbulo o en algunos casos toda la tiroides, pero recién se diagnosticaba el cáncer posterior a la cirugía. En los casos más que se pueden diagnosticar previamente ahora, por ejemplo, se toman decisiones mucho más certeras en cuanto a cuál tipo de cirugía se puede hacer, porque una cosa importante es que el cáncer papilar, por ejemplo, se puede solucionar extrayendo solamente el nódulo, haciendo una hemitiroidectomía o sacando uno de los lóbulos donde está el cáncer, la afectación neoplásica. Entonces es importante esa situación, la parte histológica tiene que ser bien evaluada por un patólogo con experiencia, y ahí está también donde se cometen algunos errores. Si el patólogo no tiene experiencia en tiroides, probablemente haya falsos negativos, es decir, no se diagnostique adecuadamente con las inclusiones, es decir, las alteraciones histológicas que se tienen en cuanto a la neoplasia propiamente dicha, ¿no? Con folículos bien definidos, cuerpos de inclusión, surcos celulares, todo eso el patólogo lo maneja, y ustedes lo han debido ver en patología cuando han hablado de tiroides, supongo, ¿no ve? Como que no, porque haces cara de que no has pasado patología. Sí pasa patología, pero he visto los cuerpos de pasomama, no el ojo de huérfana de año. En cada año en patología eso es lo que más les dicen, ojo de huérfana de año. Bien, a nosotros la mayor parte de las veces lo que primero nos interesa es la clínica. ¿Cuál es la clínica en todo caso? La mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Cuando se presenta disfonía o disfagia, ya estamos hablando de que esa neoplasia
ha tomado un volumen muy importante, o que realmente hay que considerar que a pesar de que no sea muy grande el bocio, es decir, o no sea muy grande la tiroides, tiene posibilidades de ser neoplásica. Peor si existe tos o disnea. Y al examen clínico, si encontramos ganglios, ya sería un cáncer bastante avanzado. Entonces hay que siempre priorizar el examen físico, las características epidemiológicas y la parte clínica para pensar que el paciente pueda tener un cáncer y no dejar pasar estos hechos patológicos. Hay una cosa que es importante, ¿no? La gammagrafía como prueba diagnóstica no es de mucha ayuda, porque la gammagrafía lo que nos puede mostrar son zonas que no captan el contraste radioactivo, pero eso también puede suceder en nódulos que no son malignos, ¿no? En bocios multinodulares también podemos tener una alteración de la gammagrafía. No tiene mucha trascendencia en cuanto a diagnóstico. ¿Qué es lo que nos da el diagnóstico? La punción de aspiración con la pafina, la PAF. Ahora, una cosa que es importante es que el método diagnóstico, el gold estándar en nódulos tiroideos y en cáncer de tiroides es la ecografía. La ecografía es la que nos da mayores datos para poder pensar que ese nódulo es un nódulo potencialmente maligno. Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta, porque se piensa que la gammagrafía es un método que nos puede dar datos importantes. La medición de tiroglobulina es una medición que, si bien puede ayudar en cuanto al diagnóstico, no necesariamente es aislada, no es un método que nos aporte mucho. La tiroglobulina nos sirve más para seguimiento postoperatorio de los cánceres, para saber que el cáncer ha sido eliminado completamente y que ya no existen restos del cáncer de tiroides. Entonces es importante que tengan ese tipo de conocimiento. Bien, tenemos entonces que algunas aproximaciones acerca del tratamiento, principalmente en el cáncer papilar. Si la lesión es pequeña, se puede hacer una lobectomía o una nectomía, ¿no es cierto? O sea, sacar solamente el istmo. Dependiendo de la edad del paciente, también se pueden tomar decisiones como la tiroidectomía total. ¿Por qué? Porque la posibilidad de... Lo que se ha visto últimamente es que podrían existir lechos microscópicos de células neoplásicas en otras regiones de la tiroides. Por eso, cuando se detecta un cáncer, probablemente lo mejor sería hacer una tiroidectomía total. Antes se postulaba que hacer una lobectomía o una hemitiroidectomía sería la mejor opción. Sin embargo, actualmente se está optando por hacer una tiroidectomía total, con todas las complicaciones que trae una tiroidectomía total. El yodo radioactivo es un tratamiento coadyuvante. Lo que sucede es que cuando se realiza la cirugía de tiroides y se cree que existen restos o que hay algún foco metastásico que no se ha podido detectar, el yodo radioactivo podría eliminar todos estos restos, ¿no? Yodo radioactivo en dosis muy altas que elimina las células tiroideas neoplásicas. Entonces es importante tomar en cuenta que no todos los pacientes van a yodo radioactivo postoperatorio, depende mucho de la clasificación que se haga respecto a la agresividad del cáncer de tiroides. Y luego lo que les decía, el laboratorio, la tiroglobulina es un método de seguimiento que es bastante adecuado para saber si existe ya remisión completa del cáncer o hay la posibilidad de que existan recidivas. La tiroidectomía total, como les digo, en teoría con tiroidectomía total el cáncer de papilar de tiroides es eliminado y se resuelve de manera completa. Pero en algunos casos, como los carcinomas que siguen, folicular, medular,
peor en el anaplásico, existe ya más posibilidades de metástasis, de recurrencia y también de mala evolución. El carcinoma folicular es la segunda forma más frecuente, hemos dicho del 10 al 20%, siempre es más frecuente en mujeres y el rango de edad es un poco mayor, ¿no? De 40 a 50 años. Siempre la presencia de deficiencia de yodo en la dieta es una posibilidad. Y lo que les decía, ¿no es cierto?, sobre un bocio que se desarrolla en el paciente y la modificación de estas células por la presencia de oncogenes en el paciente es lo que va a hacer que se desarrolle un cáncer habitualmente. Lo malo es que en el carcinoma folicular generalmente al diagnóstico hay la gran posibilidad de metástasis a ganglios, a hueso y a pulmón, y eso complica mucho ya el pronóstico de este tipo de cáncer, ¿no? El cáncer folicular entonces invade habitualmente a través de la cápsula, es decir, disrupte la cápsula de los folículos y puede haber invasión capilar linfático vascular. Y el problema es que, como les decía, las células neoplásicas foliculares son muy parecidas a las del adenoma folicular. Entonces a veces se lo clasifica como un nódulo benigno en lugar de clasificarlo como un cáncer. Hay dos tipos de carcinoma folicular, un carcinoma folicular mínimo que tiene buen pronóstico y el ampliamente invasor, donde ya se disemina a otros órganos rápidamente, principalmente pulmón y hueso, y obviamente el pronóstico y la posibilidad de progresión de este cáncer es mucho mayor que el cáncer papilar, como les decía, ¿no? Clínicamente son masas indoloras, que pueden ser lentamente progresivas. Ahora bien, dentro de los bocios multinodulares es muy probable que se encuentre una neoplasia, siendo que los otros nódulos son benignos, pero hay la posibilidad de que se encuentre un cáncer, un carcinoma folicular. Pero una cosa que es importante es que ya la afectación, por ejemplo, del nervio laríngeo recurrente produce en estos pacientes disfonía, que es una característica que hay que tomarla en cuenta. Y otra cosa que es importante es que cuando se hace laboratorio de función tiroidea, casi siempre vamos a encontrar que hay eutiroidismo, es decir, muy pocas veces hay afectación de la función. Es muy raro encontrar un paciente que tenga un cáncer que haya alterado la función, es decir, que sea un cáncer con tirotoxicosis o un cáncer con hipotiroidismo. Es mucho más probable que sea un cáncer con hipotiroidismo que un cáncer con hiperfunción tiroidea. Y la mayor parte, en general de las veces, lo que nosotros encontramos en la gammagrafía, que hemos visto que es un método que no tiene mucha trascendencia en cuanto al diagnóstico, son nódulos fríos. A lo que me refiero es que es muy raro encontrar un cáncer de tiroides dentro del contexto de un paciente con hipertiroidismo. No les digo que no exista, pero es muy raro que exista esa situación, que haya hipertiroidismo y cáncer de tiroides asociado. Bien, el cáncer folicular, generalmente los tumores se encuentran cuando ya son más grandes. El pronóstico depende de la edad del paciente. Si los pacientes tienen menos de 40 años, habitualmente tenemos más problemas porque suelen ser cánceres más agresivos. El tratamiento postoperatorio con yodo radioactivo es siempre en este caso sí es necesario. Y una cosa que es fundamental es poder distinguir el cáncer folicular de tiroides del adenoma folicular, que histológicamente son demasiado parecidos, pero la tipificación, la inmunohistoquímica es lo que nos llevaría a tener una diferenciación importante que pueda definir que ese es un cáncer folicular de tiroides. Ahora, cuando tenemos un cáncer de este tipo y se opera el paciente,
siempre se utiliza posteriormente hormona tiroidea, es decir, se utiliza levotiroxina, con el objetivo de suprimir la TSH, es decir, de tener la TSH lo más bajita posible. ¿Y cuál es el objetivo de suprimir la TSH? Que evitar que la TSH vuelva a provocar estimulación de crecimiento de las células tiroideas. La TSH es el principal estímulo, es decir, el aumento de la TSH para el crecimiento de la tiroides, a expensas de las células tiroideas. Entonces, eso es lo que se trata de suprimir. El carcinoma de células de Hürtel es un subtipo del carcinoma folicular con similar histología, pero tiene peor pronóstico. Entonces es importante también diferenciarlo, solo que habitualmente se presenta en pacientes adultos mayores, es decir, encima de los 60 años, y el tratamiento en este caso siempre es tiroidectomía radical, es decir, hasta con vaciamiento ganglionar, si se tiene diagnóstico de cáncer. Es muy raro encontrar esto. Siempre se hace después de la cirugía, los controles postoperatorios son importantes, ¿no? Tenemos el carcinoma medular, que es muy raro. Lo que les decía es que el carcinoma medular, este es el único carcinoma donde la medición de calcitonina te puede dar un dato clínico, un dato laboratorial más bien de que exista este proceso, porque habitualmente cuando se sospecha cáncer de tiroides se pide tiroglobulina, calcitonina sin mucho criterio. Cuando es cáncer medular, ahí es donde se debe pedir calcitonina. Muy pocas veces vamos a ver que no estén acompañados de otras neoplasias, lo que les decía, ¿no es cierto? Casi siempre forman parte de neoplasias endócrinas múltiples. Pueden llegar a metástasis local y es un cáncer que no concentra yodo, por lo tanto el daño radioactivo postoperatorio no tiene mucho éxito, digamos, ¿no? A no ser que estemos atacando metástasis. El tumor suele ya ser grande, palpable, hay que hacer la punción, aspiración con aguja fina. El aumento de la concentración de calcitonina es importante, ahí sí nos da un apoyo diagnóstico la calcitonina, y casi siempre está acompañado de neoplasia endocrina múltiple, ya sea 2A o 2B. Otra cosa que es fundamental es que cuando hay un carcinoma medular de tiroides hay que investigar también carcinomas a nivel del tracto gastrointestinal, pues pueden tener una relación más o menos directa entre los dos procesos. En el carcinoma medular, entonces, ¿qué es lo que se hace? Tiroidectomía parcial es una posibilidad, dependiendo, ¿no? Si es un esporádico, una tiroidectomía total. Se ve con gammagrafía si se han ablacionado todos los residuos, es decir, ya no debería haber captación, pero cuando ya está avanzado puede hacer metástasis a pulmón o a hígado, que sería un dato de mal pronóstico. Luego tenemos el carcinoma anaplásico, que como les digo, si se diagnostica carcinoma anaplásico, la mortalidad del paciente es del 100%. A los 5 años todos los pacientes con carcinoma anaplásico han muerto. No hay posibilidad de tratamiento o de curación, porque es un cáncer muy agresivo, crece muy rápidamente, es muy invasivo, produce mucha metástasis y no hay un tratamiento que pueda detener este proceso. Afortunadamente es un porcentaje muy pequeño de cánceres de tiroides, los anaplásicos, casi siempre son adultos mayores y se puede encontrar en el contexto de un bocio multinodular. Entonces hay que controlar los bocios multinodulares que no han sido operados o los que han sido operados y recidivan, por ejemplo, ¿no? Que puedan tener la posibilidad de ser cánceres anaplásicos de tiroides. El curso clínico es bastante importante en cuanto a manifestaciones, como ven aquí. La masa en el cuello es voluminosa. ¿Qué hora creen que es, niños?
¿Quién llega pues después de media hora a la clase? La masa en el cuello es voluminosa y de crecimiento rápido. Siempre va a tener extensión por fuera de la cápsula tiroidea. Hay dolor, es un cáncer doloroso. Hay deterioro rápido del estado general del paciente. Hay manifestaciones clínicas. Hay un síndrome paraneoplásico bien marcado en cuanto a, por ejemplo, pérdida de peso, afectación de otras funciones, el deterioro progresivo y rápido del estado general del paciente. Rápidamente se presenta disnea, disfagia, disfonía y tos, y el pronóstico es muy malo a corto plazo, como les decía, ¿no? Cuando se hace ya la cirugía, o se trata de hacer la cirugía o el diagnóstico, ya es un cáncer demasiado grande, demasiado invasivo. No solo hay invasión local, sino es un cáncer de aspecto más bien de consistencia pétrea. El tratamiento, la cirugía no ayuda mucho. La supervivencia a los 3 años es del 11% y a los 5 años prácticamente es solamente del 5% de los pacientes que posteriormente fallecen, ¿no? Cuando se detecta muy tempranamente se puede hacer algo, pero este cáncer generalmente por la rapidez con la que crece es un cáncer que no suele ser detectado de manera precoz. Luego tenemos el linfoma de tiroides como otro proceso neoplásico. Es muy raro, pero está aumentando en los últimos años. Tiene instalación rápida, hay disfonía, disfagia y fiebre, y casi siempre sucede en el contexto o posterior a un diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Y el problema es que en la ecografía el patrón es pseudoquístico, es decir, es muy difícil de identificar un linfoma tiroideo, pero generalmente aquí el apoyo de una resonancia magnética, es decir, de una resonancia de cuello, nos ayuda porque puede haber extensión extratiroidea rápidamente progresiva. Aquí el tratamiento es inicialmente quimioterapia, la ablación mediante quimioterapia y luego la tiroidectomía total o radical. Se hace un esquema, como ustedes van a ver en el esquema de los linfomas habitualmente, un esquema con ciclofosfamida, es decir, con antineoplásicos, doxorubicina, vincristina y prednisolona, y en el acto quirúrgico hay la posibilidad de lesiones de las estructuras adyacentes, principalmente estamos hablando del nervio laríngeo recurrente, perforación de tráquea o de esófago cuando se realiza la cirugía, que en general en los cánceres siempre hay la posibilidad de que existan estos problemas, ¿no? Bien, finalmente, ¿cuáles son los signos que orientan sobre un nódulo canceroso? Primero, que sea un nódulo solitario. Antes se decía que dentro de cuando era un solo nódulo es muy probable que sea cáncer, y cuando era un bocio multinodular muy rara vez podíamos encontrar un cáncer de tiroides. Eso es lo que se decía antes. Ahora se ha visto que no es necesariamente es así, que en los bocios multinodulares también existe la probabilidad de que haya un cáncer, ¿no es cierto? Pero no es muy común. Otra cosa que es importante es que es un nódulo hipofuncionante, es decir, hipocaptante o nódulo frío. Los nódulos neoplásicos casi siempre son de consistencia dura, a veces dolorosa, no necesariamente, dependiendo del tipo histológico. Y si ya son nódulos mayores a 4 centímetros, hay que pensar seriamente que esa es una neoplasia. Hay que tomar en cuenta que los nódulos que aparecen en edades muy tempranas, por debajo de los 14 años o por encima de los 65, son muy sospechosos. En las guías actuales se dice por debajo de los 20 años y por encima de los 70. Entonces, esos rangos de edad hay que manejar. Un nódulo que aparezca en una persona joven, en un adolescente o en un niño, potencialmente es un cáncer de tiroides, y que en una persona que no tenía nódulos por encima de los 70 años, casi siempre va a ser un cáncer. Ganglios satélites, es decir, ganglios inflamados en el cuello, también son un dato clínico importante.
y obviamente el reporte de malignidad de la función aspiración con aguja fina, ¿no? Una persona que ya ha tenido un cáncer tiroideo o tiene antecedente familiar de cáncer tiroideo, es muy probable que esta sea un cáncer tiroideo en el paciente, o que si el paciente ha tenido un cáncer tiroideo y recurre a un nódulo tiroideo, hay que pensar que existe una recidiva del cáncer, aparecido nuevamente un nódulo neoplásico. ¿Listo? Eso es, niños. ¿Tienen alguna pregunta? Nada, como siempre. ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde está la lista?